Está Carlos Granés, sociólogo, escritor, ensayista. Manuel Vilas, escritor, poeta, hombre total, laberintístico, paseante. Yo me llamo Karina Sainz Borgo, soy periodista, escribo novelas, así que el enunciado de la mesa parece un poco, sueltan a un sociólogo, un escritor y un periodista a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, nuestra intención hoy es conversar a partir del tema del laberinto, de estar perdido, de no encontrar camino o de los caminos que se entrecruzan. Y la propuesta es, bueno, del laberinto literario al laberinto del pensamiento, a habitar un mundo, a entenderlo. Y yo quiero empezar proponiéndole, preguntándole a Carlos, que además Carlos Granés está justamente presentando en estos días un libro que continúa el trabajo de reflexión que ya hizo con Delirio Americano de una manera mucho más concreta, se llama El rugido de nuestro tiempo, sobre esta sensación del ruido que nos habita, nos desorienta, no lo sé, o sea, entre Teseo y las ratas de laboratorio, a mí me encantaría ser Teseo, pero no estoy muy segura. Muy buenas tardes, muchas gracias Karina, gracias a Manuel, también a ustedes por estar aquí presentes a estas horas. Nos toca concluir este primer día y me parece fantástico. Hay un laberinto en el que a mí me gusta perderme y del que finalmente me gusta salir, que es el laberinto del presente. Como ensayista tengo esa gran obsesión. No soporto no entender el mundo en el que vivimos. No soporto no entender el laberinto que tenemos delante y que se nos manifiesta cada vez que vamos a un museo, cada vez que encendemos las noticias, cada vez que salimos a la calle. Es decir, pasan una cantidad de cosas que no logramos asimilar, entender, y eso es para mí la pregunta fundamental a partir de la cual trabajo y casi que a partir de la cual vivo. Necesito comprender por qué producimos el tipo de política que producimos, por qué producimos el tipo de cultura que producimos, por qué producimos el tipo de tecnología que producimos y cuáles son los efectos de esas tecnologías en nuestros comportamientos, en nuestros gustos, en nuestros valores. Vivimos hoy en día unos tiempos absolutamente convulsos, extraños, ruidosos, de ahí la metáfora del rugido, que producen perplejidad porque la política se ha convertido de un día para otro en algo supremamente entretenido, supremamente escandaloso, supremamente adictivo, más adictivo que el porno incluso, porque las tertulias políticas han desbancado a los late shows que eran gamberros y picarones, ¿no? Ahora nos gusta la política. ¿Por qué? Ese es un tipo de pregunta que yo me hago y que intento contestar en mis ensayos. El laberinto me lo presenta este caos político, este desaforamiento de los personajes que están llegando a los parlamentos, a los palacios de gobierno. Y por otro lado, también me sorprende muchísimo lo que está pasando en el campo de la cultura, en donde más bien parece que nos estuviéramos circunscribiendo o limitando por una cantidad de temores morales, ¿no? Y de prejuicios morales y de deberes morales, como si el artista tuviera que convertirse en la conciencia de la época y en el bienhechor que nos salva de una cantidad de males que están ahí en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, para empezar este recorrido laberíntico, yo me meto por esos dos recovecos que son la política y la cultura, ¿no? Viendo esas contradicciones e intentando al final del camino encontrar algún tipo de respuesta, algún tipo de intuición que permita comprender este momento tan extraño. A mí la idea de la palabra rugido, que en muchos aspectos es evocador, porque además Granés ha trabajado y ha estudiado mucho las vanguardias, ¿no? Y esta idea de Marinetti diciendo que el rugido de un Ferrari era mucho más hermoso que la victoria de Samotracia, que el manifiesto futurista, aquellas épocas voluntariosas, ¿no? De grandes discursos. Y por lo menos yo veo que Manuel Vilas, tanto en su obra de prosa como en su poesía, a ti yo tengo la sensación, Manuel, de que a ti te guía la necesidad de belleza, lo que yo siempre te cito, la vida sin belleza es supervivencia, ¿no? Pero también después de unos laberintos muy oscuros, estéticos, personales, cómo avanza el escritor y el poeta, ¿no? En el laberinto con el rugido. Sí, buenas tardes.
al oír lo que decía Carlos, es decir, el deseo de comprender como una realidad existencial importante en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Es decir, yo quiero comprender cómo es este mundo que me ha tocado vivir, ¿no? Carlos dirige más la mirada como ensayista hacia los focos históricos, económicos, sociales. La mirada del escritor iría más dirigida hacia las vidas personales, ¿no? Es decir, pero en definitiva el anhelo es el mismo. Es decir, tú quieres comprender el mundo como ensayista y como filósofo. Un escritor lo que quiere es comprender su propia vida y la vida de los que tiene alrededor, ¿no? Yo personalmente, si consiguiera comprender mi propia vida, ya vamos, sería maravilloso. Yo tengo el convencimiento, ya palmario, de que me moriré sin haber comprendido mi vida, ¿no? Sin haber sabido realmente qué ha sido mi vida. De ahí que precisamente el hecho de escribir, la escritura en mi caso, sea una especie de sitio al que yo voy para dar noticia de lo que estoy viendo y con eso intentar acceder a la comprensión de mi propia vida, ¿no? Te encuentras con un tema fundamental y muy importante. Te encuentras con el tema del tiempo. Es decir, tú eres un ser humano en el tiempo y luego, cuando uno ya va cumpliendo años, observa que ya no sabe quién es en el presente y ya si no sabe quién es en el presente, ya aquel que fue ya es remoto, ya es mucho más remoto saber cómo fuiste, ¿no? Y ya casi, según la edad que uno tenga, pensar en el futuro puede ser también bastante desilusionante en la medida en que a lo mejor ya no tienes tanto futuro, depende de la edad, ¿no? En mi caso es la edad sexagenaria, donde ya efectivamente hay una sentencia inamovible cuando uno entra en esa edad, que es una certeza matemática. Tú ya tienes más pasado que futuro, ¿no? Pero pese a todas estas circunstancias y pese a que probablemente uno no, como escritor, no alcanzará nunca a comprender su vida, o al menos a entenderla de una manera racional. Y ahora toco lo que ha dicho Carina. Uno sí puede ver, no voy a comprender mi vida, no voy a entender gran cosa, pero es fascinante lo que hay. Sí, es fascinante vivir, es fascinante la belleza del mundo. Es que es muy curioso porque cuando se presentó el festival, recuerdo que lo presentaron en la Plaza de la Villa y Valerio Rocco, además cuya lucidez me parece deslumbrante en muchas cosas, hacía un elogio de estar perdido, ¿no? El elogio de estar perdido puede ser interesante en el proceso de despellejarse, de encontrar belleza en ese camino. Manuel tiene en un libro precioso que se llama América, que es justo el libro que publica antes de Ordesa. Manuel se describe en Walmart, ¿no? En estos grandes almacenes gringos, rodeado de vaqueros, ¿no? Y se fija en las moquetas y en los sótanos, en algo tan mínimo y al mismo tiempo tan desangelado. Y Carlos, tú en tu recorrido intelectual y simbólico por el siglo XX, por las vanguardias, te encuentras unos personajes delirantes en el sentido de que también tiene un punto objeto estropeado, ¿no? Que es ir dando tumbos. ¿Cómo se llama esta mujer tan hermosa que Juan Bonilla, que tú la abordas en el libro? Nahui Olin. Nahui Olin, que además es la primera que... Entonces, el que recorre un laberinto puede ser un cautivo o un ropavejero. No lo sé, ¿tú cómo lo ves? Bueno, todos de alguna forma... Perdón, puedes contar, que lo vas a contar tú mejor que yo, quién es Nahui Olin, porque no sé, por si alguien no lo sabe, que es bellísimo. Nahui Olin es un personaje fantástico. El siglo XX latinoamericano dio unas mujeres descomunales, unos meteoritos que pasaron por esos países y alumbraron la vida, la literatura, el arte de una forma esplendorosa. Uno fue Blanca Luz Brum, que esa es una novela en sí misma, y otra, Nahui Olin. Nahui Olin era la hija de un militar de la Revolución Mexicana, muy hermosa,
que por azares de la vida acaba conviviendo con un titán de la vanguardia mexicana que es el Dr. Atl, un pintor fabuloso, un revolucionario loco que empieza como militar en la guerra, en la Revolución Mexicana y acaba defendiendo a Hitler y proponiendo ciudades para artistas porque en su visión el artista era el ser superior de la humanidad, aquel ser que con sus intuiciones podía conducir a las sociedades a lugares mejores. Bueno, un loco descomunal y fantástico que empieza a convivir con esta mujer, que empieza a escribir poesía, empieza a hacer poesía mejor que la del Dr. Atl, empieza a pintar, en pintura no lo supera, pero en poesía por supuesto que sí, y se empiezan a dirigir unas cartas, una correspondencia fascinante. Paralelamente, Nahu Olin empieza a hacer algo que es absolutamente innovador y radical, y es que se empieza a tomar fotos muy sensuales, pero ella ya por primera vez en la historia deja de ser la modelo y se convierte en una preconceptual, es decir, en una artista que se pone como obra y contrata a un fotógrafo para que la convierta a ella en una obra. Esto después se convirtió en una práctica muy repetida en los años 60 con todo el arte feminista, pero ella es la pionera un tanto olvidada. Es, bueno, fantástica. Y bueno, como estos personajes, el siglo XX sí que es un laberinto también. Es un momento de cambio brutal en donde en los años 20 irrumpen las tecnologías, hay cambios bestiales en las sociedades, llega la luz eléctrica, llega el teléfono, el telégrafo, y todos parecen desconcertados, casi como ahora nosotros con las redes sociales. Es decir, cada época tiene su cambio tecnológico que genera un desconcierto y que nos pierde en los laberintos del presente. Lo que hicieron estos poetas fue intentar estar a la altura de los cambios tecnológicos. Por eso el rugido fue una metáfora importantísima en esa época. La máquina irrumpía y la máquina debía revolucionar el alma humana. Debíamos dejar de ser lánguidos y bohemios poetas que le cantaban a la luna y que se lloraban y que se lamían las heridas, y más bien ser vigorosos como la máquina, violentos como la máquina, misóginos como la máquina, decía Marinetti, ¿no? Y esto, bueno, supuso una explosión creativa tremenda, también una explosión política muy particular, porque el futurismo, que fue el que tomó la máquina como metáfora especial, ideal, abrió caminos espectaculares para el arte, pero también abrió caminos muy sombríos para la política. No. Mussolini fue el primer protofascista, ¿no? El primer protofascista que quería que Italia entrara a la guerra, quería que el alma italiana fuera la mejor del mundo, quería revivir al gladiador romano para que Italia volviera a ser un conquistador. Son los personajes que nos dejan estos momentos interesantísimos de la historia y que intentando salir del laberinto tienen momentos de genialidad y momentos muy sombríos. Claro, los podemos juzgar desde ahora, desde el presente, pero estaban un poco perdidos como nosotros hoy en día también. A mí esta idea del laberinto que siempre nos remite, bueno, a este espacio surcado, aparentemente planificado, donde el laberinto tiene muchísimas formas, insisto, desde ese Walmart que lo describe Manuel en el libro, que te deprime, pero al mismo tiempo te da risa. Pero también está una estepa personal y ese trasiego del viaje, ¿no? El poeta siempre ha tenido una especie, quizás probablemente que sea un ramalazo Baudelaire, ¿no? De esta idea del paseante, del que se mueve. Y Manuel, tú llevas mucho tiempo moviéndote en tu obra. Yo lo recuerdo desde España, que si no me equivoco fue en el 2006 que se publicó. Sí. Era una mirada completamente árida y descarnada sobre lo propio, hasta Ordesa, que se publica en el año 2018 y que es un paisaje personal de Manuel. Lo más curioso es que siendo un territorio, vamos a llamarlo de la tierra propia, de la tierra emocional, de la tierra personal, fue traducido en muchísimos idiomas y de pronto los italianos, los franceses, terminaron emocionándote con tus propias memorias de Aragón y de ti mismo. Entonces, claro, el laberinto o el camino o esa capacidad de transitar es realmente como un paseante irredento, ¿no? O alguna redención hay en ser entendido en otros laberintos. Es que, fíjate, Karina, yo en Ordesa, donde me metí fue en el laberinto, en uno de los laberintos más importantes de cualquier ser humano,
que es el familiar. Es decir, el laberinto de las relaciones entre padres, madres, hijos e hijas, ¿no? Y en otro laberinto también, que es el de la pérdida, el del duelo. Es decir, cuando un ser humano pierde a su padre y a su madre, ¿no? Que entra, es decir, de repente la vida de un ser humano que se queda huérfano, automáticamente se produce un laberinto en sus emociones, o sea, no sabe por dónde ir, ¿no? No sabe hacia dónde tirar, hacia dónde dirigir sus pasos, porque quienes eran sus valedores y quienes eran las personas de referencia en su vida han desaparecido, ¿no? Sí, tú puedes tener 50 años y ser ya una persona hecha y derecha, que si muere tu madre o muere tu padre, aunque ya tengas una aquilatada experiencia de la vida, te vas a sentir huérfano y te vas a sentir perdido, aunque seas un hombre o una mujer en fin, de muchos conocimientos y de mucha serenidad y mucha sensatez. La pérdida de un ser querido te va a meter en un laberinto inextricable, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes laberintos que vive cualquier ser humano, que es la herencia familiar y el amor a quienes te pusieron en este mundo, ¿no? Que luego además tú trasladas y ya, en fin, todos los que estamos aquí tenemos la misma condición, todos somos hijos de alguien, ¿no? Todos somos hijos, tenemos la misma condición. Lo de convertirte en padre o en madre, ya eso es facultativo, ¿no? Pero luego si uno se convierte en padre o en madre, vuelve otra vez al laberinto de la familia, ¿no? Es decir, y luego además es el laberinto de qué van a heredar tus hijos, y luego el laberinto de poner a tus hijos en conexión con tus padres, es decir, con sus abuelos, ¿no? Para trazar una huella en el tiempo, ¿no? Una huella en el tiempo que en realidad es un camino. Es decir, en realidad lo que la familia quiere construir entre abuelos, padres, hijos, es un camino para no caer en un laberinto, es decir, para salir es decir, un camino, el camino de la sangre, en donde, bueno, tú dices, tienes el referente de tu padre y de tu madre, ellos lo tuvieron de tus abuelos, y eso es como una brújula en esta vida. Y por eso para cualquier persona es tan importante las raíces, sentir que tienes unas raíces, porque son una brújula que te van a ayudar a moverte en este enorme y vasto laberinto que es el mundo en el que estamos, ¿no? Ahora, las sagas familiares. Una cosa solo, Claro. para salir del laberinto, yo creo, para salir de los laberintos más horribles que pueda haber en este mundo, solo hay una forma, un camino, que es el amor. A mí el amor me parece que es la única solución al laberinto es el amor. Sí, en el sentido también de amar lo bello, no lo moral. Aquello que es bello es bueno, por lo tanto, porque lo que pienso es, si pensamos en un laberinto como un trazado, ¿no? Algo que está preestablecido y trazado, uno puede pensar la historia, o puedes ordenar la historia de manera moderna o como la entendíamos, como una sucesión de episodios, corrientes, movimientos, la ilustración, la modernidad, la posguerra, y uno puede pensar una historia humana en términos familiares, ¿no? Pero si hiciéramos un ejercicio de estos, bueno, todo ejercicio hipotético puede ser estéril, pero lo pienso, uno piensa en las grandes sagas, ¿no? Gato Pardo, Lampedusa, los Forsyth, piensas en los Buddenbrook de Thomas Mann, todas las, piensas en Faulkner, en El Rey de la Furia, todos los recorridos familiares, todos los recorridos trazados tienden a la mengua, y todos los recorridos históricos en categorías de vanguardia, o si nos atuviésemos hasta los estructuralistas, también van y caminan hacia, yo no sé si una desaparición, pero sí una mengua. Entonces, yo no sé si el laberinto es estable o no, porque además tú te vas desgastando en tanto te vas moviendo, por lo menos desde el punto de vista contemporáneo, tú que tienes que tener al presente atado con unas tenazas, ¿no? Yo no sé, yo me siento muy en un momento Buddenbrook, ¿no? O como los Forsyth, cuando pasa de propietario a inquilino, ¿no? Sí, ocurren cosas que hacen que de pronto la sensibilidad cambie, los intereses cambien, las prácticas artísticas cambien y las prácticas políticas cambien. Por ejemplo,
en nuestro inmediato presente, bueno, ya no tan inmediato, pero las consecuencias las estamos viviendo hoy en día, creo que es fundamental entender la crisis económica del 2008 como un detonante de muchas cosas. A nivel cultural, por ejemplo, hasta esa época, un día después de que quebrara Lehman Brothers, Damien Hirst, uno de los últimos transgresores del arte, uno de los últimos niños malos, hizo una subasta en Sotheby's que lo dejó convertido en un millonario, ¿no? ¿Y qué vendió? Tiburones disecados, mariposas destripadas, un arte que hoy en día sería visto como algo absolutamente antiecológico. Ya, hombre, claro, por supuesto. Hoy en día un millonario jamás compraría ese tipo de arte, claro, porque es absolutamente en contra de la nueva sensibilidad, de la nueva moral, de los nuevos valores que empiezan a establecerse a partir de ese momento, de esa crisis brutal que impacta sobre todo en los jóvenes, a las cuales se van empezando a sumar una cantidad de crisis añadidas, ¿no? Black Lives Matter. Sí. De pronto resulta que vivimos en una sociedad estructuralmente racista, y que el hombre blanco arrastra un pecado de origen, y que la modernidad nos ha inculcado unos vicios intolerables. Entonces no solamente vamos a ser pobres, vamos a vivir peor que nuestros padres, sino que además somos muy malos. Y además el planeta se va a acabar, porque la crisis climática, que estalla tremendamente con la aparición de Greta Thunberg, nos deja sin noción de futuro, pobres, malos y condenados a la extinción. Además de eso, violadores en potencia, machistas. Es decir, se suman una cantidad de acusaciones morales sobre los jóvenes que los perturban por completo y que hacen que la sensibilidad cambie y que empiecen a buscar en la cultura otra cosa. No la transgresión, no el hedonismo, casi que ni siquiera la alegría o la belleza, el bien moral. Es decir, la causa climática, la causa feminista, la causa antirracista, y esto determina básicamente, no el 100% de la cultura en el 100% de los lugares, por supuesto, pero sí líneas generales que van marcando, por ejemplo, la pauta de los grandes museos, la pauta de los premios, la pauta de quien sobresale o quien queda eclipsado en el mundo de la cultura. Es, por ejemplo, un momento clave en donde toda la transgresión post-vanguardista llega a su fin y giramos a un mundo más bien buenista. Y el arte, la cultura en general, nos tiene que hacer buenas personas. Tiene que salvar el planeta. Tiene que purgarnos de una cantidad de vicios. Y por eso ahora vamos a museos decolonizados, en donde, como en las iglesias antes que nos quitaban el pecado, ahora nos quitan los vicios modernos y los vicios de del colonialismo, ¿no? En esa situación estamos, en ese cambio, es lo que estamos empezando a vivir. Y es lo que intento yo pensar, ese cambio que se está dando en la sensibilidad y en las prácticas artísticas. También las políticas, por supuesto. Ahora que lo pienso, ¿tú te imaginas Cristo ahora empaquetando el Gran Cañón o empaquetando árboles? La gente diría que contamina, que Orlán haciéndose operaciones y cambiándose. Y si hiciéramos ese ejercicio, por ejemplo, vamos a poner, es muy fácil que a lo mejor el episodio Flaubert, a mí me encantan las cartas de Flaubert porque además él tiene una pareja, tiene varias novias, pero tiene una en particular que es poesía y le echa la bronca, bueno, solamente se lo echa Maupassant, no puedes publicar nada que sea bueno, pero el tío le regaña y su visión de Madame Bovary sería misógina en muchos sentidos. Philip Roth, El lamento de Portnoy, hoy sería, ¿no?, toda esa literatura, Estados Unidos, quiero decir, cualquier cosa que sometiéramos en el laberinto. Sí, del buenismo. O es verdad, es decir, ¿qué hace un escritor cuando amó profundamente a un asesino? Es decir, hay lectores, ¿no?, que vivimos por personajes que son deleznables y los amamos en su miseria. Thomas Bernhard no puede ser mejor porque no puede odiarme por su propia sociedad. Bueno, yo ahí creo que hay una cosa que puede salvarnos de todo eso, que es el sentido del humor, ¿no? Es decir, cuando la gente se pone muy pesada y de repente hay ramalazos de intolerancia y justificados, pues a lo mejor porque haya gente que quiera un mundo mejor y vea que hay que exigir que la gente se comporte bien, etcétera, etcétera. Pues yo reivindico, yo creo que el humor, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo,
recuerdo episodios de humor, por ejemplo, en la vicepresidenta de Estados Unidos, él colgó el otro día un tuit en donde, un tuit intolerante, pero era gracioso lo que decía. Se metía con Bruce Springsteen porque Bruce Springsteen decía que es el boss, entonces, el jefe. Dice, ¿el jefe de qué? Sí, porque en Estados Unidos, si tú no dices de que eres jefe, eso es un delito. Entonces, quiero decir que hay un arma secreta que puede salvarnos de todas estas cosas, de todas estas intolerancias, que es el sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, ha dicho Carlos una cosa muy... Sí, la idea, yo soy un hombre blanco, pero no tenía mucha conciencia de que era un hombre blanco hasta que gente me lo dijo. Pero también es humorístico eso. Pero yo recuerdo que yo viví 4 años en Estados Unidos y yo, claro, a mí mi padre más o menos me dijo que yo era blanco, ¿no? Por lo que vi, me parece que era blanco. Entonces yo estaba convencido de que era blanco, de piel blanca, hasta que llegué en Estados Unidos y entonces me di cuenta de que allí no era blanco del todo. No era blanco del todo. Entonces yo creo que hay que reivindicar el espacio de la gran comedia humana, ¿no? Donde todos estos episodios yo qué sé, gente que, por ejemplo, censura un libro, ataca un libro de manera con absoluta fe, este libro no hay que... Y entonces le preguntan, ¿y usted lo ha leído? Y dice, no lo he leído. Pues faltaría que lo tuviera que leer. Ya. Entonces, claro. O sea, de repente estamos viviendo unas inconsistencias donde la gente critica sin argumentos y se producen grandes linchamientos y tú le preguntas... Ahora, yo, por ejemplo, el otro día me hicieron una entrevista y en el titular, y la entrevistadora me ha extractado 3 frases en un contexto. Y entonces, bueno, he visto que en Twitter había gente ofendida porque habían extractado Entonces, uno de los tuiteros dice, oiga, vamos a ver, señores, este señor... Y entonces reproduce el contexto de toda la entrevista. Entonces, claro, pues ya se entiende lo que yo decía, ¿no? Pero a la gente eso le da igual, ¿no? La gente le da igual. O sea, la gente a la razón... Estamos viendo un momento histórico en donde la razón da igual. Es decir, es todo emocional. Y la única forma que entiendo yo de defenderse es desde el sentido del humor. Por ejemplo, cuando pasó el caso de la novela de Luis G. Martín, El odio, y que levantó polvaredas en Internet, de gente airada y ofendida y tal, hubo una que me pareció que casi me mata de risa, ¿no? Que decía, esto es intolerable, no pienso volver a comprar ningún libro de esta editorial, no pienso volver a comprar ningún libro de Pentagrama. La editorial era Anagrama, pero fijaros tú qué cantidad de libros habría comprado no recuerdo si señor o señora, no, o sea, quería cancelar a esa editorial, pero no sabía ni el nombre, o sea, quería cancelar una editorial que no existe, ¿no? Entonces, probablemente ahí en el humor sea un arma de la inteligencia para lidiar contra todas estas cosas que van contra la inteligencia, ¿no? Porque, bueno, también estuvo hace poco la censura de Lolita, claro, la novela de Nabokov, sí, que hubo hace 5 o 6 años, hubo un debate en donde se quería... Claro. Entonces, claro, nos íbamos a quedar con una historia de la literatura escuálida. Hablando de Nabokov, que a mí él me parece un sádico fantástico de los laberintos, pienso, además, a Nabokov le encanta lo que haría un buen laberinto, lo pienso en Risa en la oscuridad, un hombre que se va quedando ciego se queda ciego de manera literal, pero se va encegueciendo, o Hada o el ardor, o la propia ensoñación de la ninfula, de la ninfa con Lolita. Pensando en un arquitecto o en un diseñador de laberintos, la pregunta va para los dos, ¿no? En la historia, vamos a llamarla de lo narrado, de lo escrito, de lo pensado, ¿hay algún gran
Es que lo pensaba, pensé en Nabokov y eso, un dios sádico que se ríe viendo a la gente, a los personajes dando tumbos. Y ¿hay alguno en particular que ustedes vean con curiosidad, con sadismo, Claro que con, sí. bueno, con... ¿Cuál? A mí me encanta, por ejemplo, Emily Bronte, Cumbres Borrascosas, reúne el amor absoluto y el odio absoluto, la bondad absoluta y el mal absoluto en los mismos personajes. Y me parece que ese es exactamente lo que tiene que hacer, o lo que puede hacer el arte y no pueden hacer otras disciplinas como a las que yo me dedico, como la antropología o la filosofía o el ensayo. El arte sí puede mostrar esa ambivalencia de lo humano, de ser al mismo tiempo perfectamente diabólico y seráfico. Esa contradicción, esa ambivalencia, ese lugar no seguro que somos nosotros y que es nuestro interior, eso es lo que puede mostrar el arte con una esplendor que se le escapa a otras disciplinas. Por eso cuando renuncia a esa exploración y más bien intenta mostrar que el bien es bueno y que el mal es malo, está disminuyéndose a sí misma, está desaprovechándose. Otro caso ya no de la literatura, sino de la plástica, que a mí me deslumbra, que es Baltus, el equivalente a Nabokov. Es decir, un pintor de una maestría espectacular que logra captar ese momento supremamente inquietante en que una niña deja de ser niña y despierta la sensualidad, y él las pinta en ese momento en donde uno no sabe si está siendo un sátiro perverso o si está siendo un frangélico que está pintando la belleza máxima, el esplendor de la inocencia, ¿no? Esa ambigüedad es lo que hace a las obras maestras, porque... Perdón, me entusiasmé mucho. No, no, pero yo creo que... mira, ahí viene. Gracias. Gracias. Ese espacio de ambigüedad, de incertidumbre, es, digamos, lo que hace que las grandes obras maestras sean obras maestras. Nos muestra, arrojan luz allí donde el mal y el bien se confunden, donde lo bueno y lo malo se turnan, se mezclan, y, digamos, eso es lo que hace apasionante la plástica, la literatura, la poesía, el teatro, en fin. ¿Tú tienes algún buen sádico Pues, vividor? no, Ojalá. Carlos ha citado una novela yo soy admirador supremo de esa novela, es Cumbres Borrascosas. Yo soy un fan tremendo. Es que me ha encantado que hayas citado esa novela, porque es una de las novelas más maravillosas que yo he leído en mi vida, y efectivamente por lo que tú dices, ¿no? No sé, yo ahora estaba pensando en el territorio de la... Quizá el arte, en literatura, el género literario que más nos conviene, nos conviene para esconderse, es la novela, ¿no? Claro. Es decir, la novela en el sentido de que, aunque ya te piden, por ejemplo, muchas veces tú publicas una novela y ya te dice, porque usted dice en tal página, dice, no, 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 yo no digo nada, sí, pero ya empieza a ocurrir que te hacen padre de todo lo que tú dices en una novela, y ya esa parte maravillosamente líquida de la novela que inventó Cervantes, es decir, esa ambigüedad de no saber muy bien quién demonios lo está diciendo un personaje, pues ya están intentando quitárnosla, ¿no? Es decir, no, todo lo que se dice en una novela es lo que el señor que sale en la portada piensa. Por consiguiente, a la mínima podemos pedirle cuentas de esto. Yo recuerdo, hay un vídeo de hace bastante tiempo en YouTube de el gran actor Fernando Fernán Gómez, que acababa de publicar, no sé si lo recuerdas, acaba de publicar una novela, y vino un periodista y le dijo, señor Fernán Gómez, usted en esta novela dice que... Y era una cuestión política, ¿no? Y Fernán Gómez se enfada y dice, ¡no! Dice, ¡no! Yo no puedo decir eso. Eso lo dice un personaje. Porque si yo hubiera dicho eso, habría acabado en la cárcel. Entonces
Quiero decir con esto que la posibilidad de poder decir todo, lo incómodo, lo maligno, las cosas malas, las cosas que no queremos oír, es el patrimonio de la novela. Es Claro. patrimonio de la novela. Y de hecho, nos fascinan las novelas porque allí se puede decir todo, ¿eh? Y si tú a una novela le obligas a que se comporte como si tiene que comportarse un ciudadano, pues ya esa novela automáticamente se convierte en el texto más aburrido de la Tierra. Tú puedes pedirle al ciudadano que ha escrito la novela que sea un ciudadano que cumpla con todas sus obligaciones, pero a la novela no. A la novela no puedes pedirle ninguna obligación social, ni moral, ni ninguna clase. Precisamente la gracia es esa, que va a ser un objeto profundamente inmoral o profundamente ambiguo, donde las fronteras no se sabe cuáles son. Y en ese sentido, la novela es, en esto yo creo que desde el punto de vista de la literatura, es el mejor y más preciso espejo de representación de la vida. Hay un relato de Borges que se llama La casa de Asterión, es muy breve, en el que bueno, reproduce la idea de Teseo que entra en el laberinto guiado por Ariadna y su hilo rojo y termina, Borges, lo estoy parafraseando, perdonen, perdón maestro, en el que le dice Teseo a Ariadna, Ariadna, podrás creer que el Minotauro apenas se defendió. Que me parecía un gran ejercicio de la ficción, de interpretar, del estar perdido, de lo que hallamos, de estar muertos de miedo, de ser un monstruo. Y realmente el siglo XX fue muy prolífico, bueno, todos, pero el siglo XX porque lo tenemos muy cerca, muy prolífico, ¿no? En la creación de monstruos que no eran tales. ¿Hasta qué punto nos pasa hoy eso, no? En esta idea de lo que hallamos, del hallazgo al final del laberinto del túnel que no era lo que pensábamos. Sí, el siglo XIX también dejó unos personajes fabulosos que están más vivos que nuestros cuñados, ¿no? No, no. Personajes muy bien caracterizados. El siglo XX también, el XXI, no lo sé, me queda grande el siglo XXI aún como para determinar si hay personajes de ese calibre. Pero sí, retomando un poquito lo que veníamos diciendo y haciendo honor al Festival de Ideas, recordaba mientras oía a Manuel lo que decía Schopenhauer, por ejemplo, sobre el arte y la literatura. Decía que justamente en las páginas de una novela podíamos ver lo peor del ser humano sin sufrirlo, sin padecerlo, e incluso disfrutándolo, incluso aprendiendo de eso. Basado en esta idea, Freud desarrolló su concepto de sublimación pocas décadas después. Sublimación es tomar lo peor del ser humano, sus pulsiones más destructivas, más incivilizadas, más animales, y transformarlas en obras de arte que aportan algo a la sociedad. Es decir, tenemos esa capacidad del ser humano de transformar lo peor que hay en nosotros en cosas absolutamente bellas, ¿no? En cosas absolutamente fascinantes. Eso es algo que creo yo que en nuestros tiempos se ha olvidado y se piensa, por el contrario, que hay palabras que son violencia, que no se pueden decir, y que una novela que explora el odio está esparciendo el odio y que está intentando reproducir en la sociedad las conductas que indaga en ese laberinto que es la novela. Creo que es una idea errada, muy errada, de lo que es o del poder que tiene el arte, que tiene la cultura. No somos como perros que respondemos al tintineo de una novela, de una obra de arte, imitando lo que estamos viendo. Nada que ver. Al contrario, puede que una novela nos haga reflexionar sobre asuntos personales potencialmente dañinos y que viéndolo en una novela los corrijamos. Es decir, la novela no tiene por qué tener límites, no tiene por qué tener prevenciones morales, al revés. Esto parecía claro cuando García Márquez dijo que la única responsabilidad social,
moral o política de un escritor es escribir bien. La revolución se la dejamos a los guerrilleros, a los políticos. Un escritor tiene que escribir bien. Eso se ha olvidado y por eso tenemos hoy en día una cultura a la que se le busca una utilidad, un fin moral. Y además los políticos, esto a los políticos les ha caído de maravilla, porque los políticos por primera vez ven que el dinero que invierten en cultura puede servir para algo bueno. Entonces hacen concursos de cuentos en donde el personaje tiene que ser una mujer empoderada, que se haga visible y que demuestre el potencial de las mujeres. Es decir, entonces los políticos están felices con este nuevo orden de cosas porque ya saben para qué sirve el arte. Para promocionar buenas causas que los hacen ver a ellos buenas personas. Es decir, para ganar puntos ellos como seres muy virtuosos y moralmente adaptados a las preocupaciones del tiempo. Pero ¿cuál es el resultado? Que la cultura que se produce con esa intencionalidad y bajo esas premisas es basura. Y pues que ya los políticos que intentan sacar buenos puntos en el escalafón moral haciendo este tipo de triquiñuelas empiezan a delatarse. Ya eso empieza a fallar como estrategia autopublicitaria y como señalamiento de la propia virtud. Vamos a ver si se siguen replicando estas prácticas, pero sospecho que no. Esto es como la pelea que ella, inciso, antes de preguntarle a Manuel, este inciso, ¿no? ¿Se acuerdan de Nuccio Ordine, de la utilidad de lo inútil? Que porque una sinfonía va a ser menos útil que un martillo, o va a ser menos necesaria que un martillo, porque todo tiene que tener una utilidad. Entonces, bueno, como esta discusión sobre una chica, María Pombo, que dijo que leer no te hacía mejor persona, entonces se desató toda una conversación entusiasta. A mí me gusta, ¿no?, meter las manos en el agua con la electricidad, porque una señora que no le gusta leer, bueno, lo ha puesto en, ¿no?, la paradoja. Pero perdón por el inciso, Manuel, quería preguntarte algo. Sí. Con María Pombo permitido y o Nuccio Ordine también. En la idea de lo mostrenco al final del laberinto, y a ti te gusta Kafka, y acabas de publicar un libro con Alianza, donde Manuel, digamos, entra en el universo de Kafka y lo lee. Kafka es probablemente uno de los en el proceso, en el castillo sobre todo, el que constructor más, de laberinto. el gran constructor, y además donde siempre hay un monstruo aterrado al final y no solamente por Gregorio Samsa, es que en general él mismo es como un monstruo aterrado. Pero efectivamente, Kafka es un gran constructor de laberintos, pero son laberintos muy peculiares, porque son laberintos cómicos en donde te metes. Y efectivamente, bueno, pues el laberinto del castillo, ¿no? K, que intenta llegar a saber si realmente el castillo le ha llamado para encargarle un trabajo de agrimensor, y toda su odisea personal es conseguir ver a un funcionario del castillo que solo consigue llegar a ver a Clam a través de una cerradura, del agujero de una cerradura. Esa es la única... Claro, Kafka te va sometiendo a unos procesos laberínticos de una persona que quiere llegar a saber si la han llamado o no la han llamado. Pero en realidad la vida de cualquiera de nosotros es un poco también parecida. Todo el mundo quiere saber si te han llamado o no te han llamado. Sí, claro, todo el mundo... Yo muchas veces pienso, digo, pues vamos a ver, esta obsesión del móvil, claro, también, yo creo que todo el mundo está esperando que le llame Dios, o sea, alguien muy importante. Y no llama a nadie. O sea, yo llevo siempre esperando, digo, hoy me llamarán. Hoy por fin me llamará Jesucristo o Elvis Presley. No te llama nadie. No te llama nadie. Y de eso Kafka hace una enorme risa inteligente, una gran comedia, también con el rebote existencial de que efectivamente no nos llama nadie, ¿no? Si pasamos por este mundo sin recibir ¿Qué es una gran llamada? Una gran llamada es alguien que te diga, lo estás haciendo bien, tu vida tiene sentido, estás haciendo cosas muy interesantes y vas por buen camino, ¿no? No existe tal llamada, ¿no? De todas formas, en el siglo, fíjate, hay otra cosa que has dicho antes. Yo creo que del siglo XXI no sabemos nada. Para comprender esto es muy sencillo, solo hay que pensar en 1925, ¿no? En 1925
la gente no sabía nada de lo que se les venía encima. No sabían nada, ¿no? Este 2025 ya nosotros empezamos... Yo creo que ya se ha abierto un poco el melón. Es decir, con la ruptura del atlantismo se ha empezado a abrir el melón de este siglo XXI. Y a mí empiezo... Yo creo que otra vez yo personalmente empiezo a sentir el aliento de Frank Kafka en mi cogote, diciéndome, prepárate porque viene el siglo XXI que va a traer más laberintos y muy cómicos, ¿no? Yo la verdad es que a veces me resulta imposible hablar de laberinto y no pensar en Octavio Paz por muchas cosas, por supuesto el laberinto de la soledad, todo lo que ofrece la poesía, pero hay una escena de los detectives salvajes que yo me he hecho mayor, bueno, no sé, los detectives salvajes, mi generación en particular lo acogió con muchísimo entusiasmo, ¿no? Bolaño. Y hay un bajón de Bolaño ahora. Claro, pero Bolaño no... Todo lo que sube baja, hasta en literatura. Hay una escena en la que está Ulises Lima en el Parque Roma en México con Octavio Paz y Sí. empiezan a perseguir a Octavio Paz para secuestrarlo, ¿no? Ya no me acuerdo en qué terminaba, porque además todo en Bolaño era un gran despropósito, pero la idea de que quisiera secuestrar a Octavio Paz me parecía que había un parricidio implícito en esta idea, porque Bolaño se descojona de todo el mundo, manda todo el canon al carajo. Entonces, claro, la nuca de algo es como los últimos de nuestro tiempo, no sabes si reírte, porque Octavio Paz llega al final de su vida siendo un intelectual que se convierte en un contestador de todo lo que fue. Vargas Llosa contesta todo lo que fue. Entonces a nosotros no nos ha dado tiempo. Yo no sé qué pensar, pero... A ver, es que sobre eso he escrito. En el mejor libro del mundo he escrito sobre los detectives salvajes y la relación de Bolaño con Octavio Paz. Bolaño, yo creo que a Bolaño la poesía de la figura de Octavio Paz, yo creo que la poesía de Octavio Paz le gustaba. O sea, yo creo que él sentía atracción por esa figura. Y lo que pasa es que el homenaje que Bolaño hace a Octavio Paz en esa novela es un homenaje iconoclasta, es un homenaje no clásico, es un homenaje no respetuoso con arreglo a las normas. Sí, claro, yo imagino, no sé, ojalá dentro de 60 años alguien, si dentro de 60 años alguien me hace un homenaje, yo no lo comprenderé. O sea, yo estaba... Porque Los detectives salvajes se publica el mismo año en el que muere Octavio Paz. Yo no sé si Octavio Paz leyó, no pudo leerlo, por fechas no pudo leerlo. No pudo leerlo, pero si hubiera leído esas páginas que Bolaño le dedica, hubiera visto que en realidad eso era un homenaje a su figura, porque sale todo el rato. O sea, está nombrado todo el rato y todo el rato Octavio Paz por aquí, Octavio Paz por allá. Claro, sale haciendo cosas no muy respetables, pero el caso es que sale. Lo que tú no puedes esperar es que un escritor joven haga un homenaje a un escritor mayor con arreglo al canon moral del escritor mayor, ¿no? Te lo va a hacer de una manera muy subvertidora, distinta, probablemente no solemne y un poco irrespetuosa, ¿no? Pero yo creo que el escritor inteligente tiene que darse cuenta de que eso... O sea, yo creo que si a mí dentro de 60 años un escritor me saca haciendo cosas raras, ya solo con que me saque, ya estaré, ya le llamaré y le diré, oh, me ha sacado haciendo el ridículo, pero lo más importante es que me ha sacado, ¿no? Bueno, perdón, Carlos. No, iba a decir que además la trayectoria vital de los dos es similar, porque ambos empezaron como siendo protagonistas de la vanguardia de su tiempo. Octavio Paz en los años 30, en los años 40, fue un surrealista, conoció a Bretón y llevó el surrealismo a México. Y lo mismo Bolaño. Bolaño fue de la camada infrarrealista de los 70, también fue un transgresor, que sin embargo, ya les pasó a ambos, poco a poco, gracias al éxito de su propia obra, se fueron convirtiendo en el establishment, se fueron convirtiendo en los grandes tótems, las grandes figuras del panorama literario. Y si la vida le hubiera alcanzado a Bolaño, seguramente también habría ganado el Nobel.
habría llegado exactamente al mismo lugar donde estaba Octavio Paz. Pero se murió precisamente para que no le pasara eso. Se murió a tiempo para que no le pasara Para que eso. se lo ganara Bob Dylan. Porque si no, hoy en día habría chicos haciéndole el mismo tipo de homenaje todo el año con lo que al día de hoy resulta transgresor, ¿no? Podría ser. Pero bueno, es el destino, y además es un destino feliz, porque finalmente es hacer algo y obtener la respuesta del público, así no la buscaras, algo, un hallazgo imprevisto, que, bueno, por eso estamos hablando de estos dos personajes. Empezaron siendo muy transgresores, quizás tratando de irritar nuestra sensibilidad, desconcertarnos, hacer que nos revolviéramos en el asiento, y bueno, acabamos admirándolos y rindiéndoles tributo en festivales como este, ¿no? Sino en la forma, en esa cosa caótica y al mismo tiempo aparentemente ordenada del laberinto, porque además hay en un laberinto te puedes orientar, no te puedes orientar, como te orientas, tienes noción del tiempo, subes, bajas, o sea, no se sabe. Y bueno, puedes terminar lo que les decía, ¿no? Como la idea del Minotauro, como el gran monstruo indefenso, o no, ¿no? Con el hilo rojo. Has dicho antes Walmart en los grandes almacenes americanos. Yo me acuerdo que la primera vez que me enfrenté a un Walmart me quedé fascinado. Yo qué sé, pues quería comprar una caja de galletas y había 800 marcas de galletas, ¿no? Eso, Walmart era un laberinto, es unos grandes almacenes americanos. Bueno, ese laberinto es un laberinto adornado. Quiero decir que a lo mejor no sales nunca de ese laberinto, pero mientras tanto vas viendo un montón de cosas, ¿no? Que podría existir un laberinto entretenido, un laberinto que usted no vas, probablemente la vida sea eso, ¿no? La vida del capitalismo, la vida social y cultural del capitalismo es eso, es estar paseando por un laberinto sin salida, pero resulta que hay cuadros, que hay tiendas, que hay viajes, que hay restaurantes, que están ocurriendo un montón de cosas, menos la fundamental, la salida del laberinto. Pero lo loco y lo extraño es que lo pienso porque, por ejemplo, hay un escritor ucraniano, me encanta, que se llama Kurkov, que él hace una novela, no me acuerdo del título, me van a disculpar, la publica Alfaguara, que es sobre un apicultor en la zona justamente de Mariupol, que es la zona del Lomo soviético, ¿no? Entonces, leyendo a este hombre, leyendo a Kurkov y hablando con un par de escritoras ucranianas, hablábamos de la idea del hombre soviético, ¿no? Que lo soviético era una nacionalidad. Entonces estaba pensando, el laberinto capitalista tiene una cosa de tío vivo empachante, pero el laberinto soviético, que lo tiene también, que es completamente uniforme y que también atraviesa buena parte. No, eso está muy claro. Entre el laberinto soviético y el capitalista, yo me voy con el capitalista. O sea, esto, porque el laberinto soviético debe tener 4 cosas allí, ¿no? Habrá un bar como mucho y un pintor oficial y no más. O sea que, digo yo, ¿no? Poeta de la revolución. Poeta de la revolución, Bueno. Un cuadro además colgado con tornillos medio rotos y un bar con una sola clase de cerveza, o sea, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas horrendas por debajo, sin duda, pero claramente. Y un póster del Che Guevara. Bueno, yo también prefiero el laberinto del capitalismo. Y eso que tú señalabas algo que está dando una de las claves del desorden de nuestro presente y por qué este laberinto cada vez se hace más incomprensible. Y es la ruptura del Pacto Atlántico. Claro. Es decir, por ahí sí hay una clave fundamental para entender el desorden de nuestro presente y por qué es imposible escapar a la sensación de que el mundo se está desordenando. El mundo que conocimos y que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial está, en efecto, acabándose. Estados Unidos empieza una guerra arancelaria con Europa. Estados Unidos o Trump hace un homenaje a William McKinley, que fue el que detonó la guerra hispano-estadounidense en 1898 y que empezó a entender América como una zona de influencia en donde Estados Unidos podía hacer lo que se le diera la gana. Los groenlandeses están nerviosos, los canadienses están nerviosos, los panameños están nerviosos, y no digo los venezolanos, Maduro está nervioso. Los venezolanos puede que no, pero Maduro está nervioso. Y eso está empezando a reconfigurar por completo el panorama global como lo entendíamos. Ya el multilateralismo y la idea de que los problemas se solucionan a partir de tratados, de convenios, de protocolos que se discuten en la ONU, que hay una Organización Mundial del Comercio que pone orden, que hay una Organización Mundial de Salud que pone cierto tipo de orden. Eso está empezando
a desaparecer, a desmoronarse. ¿Y qué va a quedar? Bueno, es la gran incógnita, pero pareciera que está surgiendo un mundo multipolar en donde los grandes poderes hacen lo que se les da la gana, en donde la fuerza hace el derecho y donde quien tiene fuerza militar y fuerza económica empieza a saltarse las fronteras y a imponerse en todo aquello que consideren que les pertenece o hace parte de su civilización o sencillamente está bajo su zona de influencia. Es de las cosas más inquietantes que está ocurriendo hoy en día y que más desazón y desorden generan, ¿no? Sí, ¿no? Y son esas ganas que te provoca Iron de Fukuyama y dar una patada en la espinilla, ¿no? El fin de la historia y toda esta idea de que el liberalismo iba a ser la tercera vía y todo esto. Pero bueno... Pero hay una cosa que yo creo que ha habido una deriva freudiana en la política. Es decir, Freud acaba siendo el filósofo más... Yo creo que Freud hoy es más importante que Marx, ¿no? Sí. Porque la egolatría personal es la única ideología de todos estos que ahora has dicho Maduro, pero podemos añadir 5 o 6 más, Putin, Trump, los que... Sí, porque tú dices, ¿y esta gente qué tienen en la cabeza? Tienen el amor a sí mismos, es una profunda egolatría, es decir, realmente pensamiento ideológico, bueno, sí, más o menos ves que hacen cosas que pueden pertenecer a tal tradición ideológica, pero yo creo que eso les da igual. Yo creo que lo fundamental es un proceso de narcisismo inconmensurable y de consecuencias incalculables, ¿no? Sí, ese es el ismo de nuestra época, no es el cubismo, pero el Luis futurismo, XIV, no. Luis XIV hacía cosas más bonitas. Entonces, sí, por eso resulta muy incomprensible, con arreglo a los análisis de la política tradicional, analizar estas figuras, porque tienen una impronta psicológica absolutamente peculiar, ¿no? Bueno, ustedes me van a disculpar, son las 9:30. Sé que a las 10 aquí hay un montaje muy interesante que tiene que ver con Antígona y en el cual el coro, es un coro de Antígona que va a ser interesante. Es a las 10 y necesitan que terminemos antes para poder montar la sala. Quiero darles las gracias a todos, a Carlos, a Manuel, pero sobre todo abajo están los libros, tanto de Carlos Granés como de Manuel Vilas. Cualquiera de los que cojan de ellos son fascinantes, porque es lo que les digo, en este laberinto en el que nos hemos metido, tanto Manuel Vilas como Carlos Granés tienen una serie de hilos rojos que nos pueden ayudar a no terminar en brazos de Houellebecq el domingo. Y ustedes, además, comprar nuestros libros nos van a ayudar a salir del laberinto. La miseria. Muchísimas gracias y buenas noches, ¿eh? Ay, por Dios.